a que nos sigan a través de esas cuentas también. Antes de iniciar, por supuesto, saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y conectados junto a nosotros, el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Saludamos también a Stalin Poveda, el director del programa, y a Carlos Pacheco, que está en los controles de la radio. Y fundamentalmente y de forma muy preferente tenemos que saludar a todos nuestros que ya están en todo el mundo, aquellos ecuatorianos que están viviendo, residiendo o de turismo en otros países. A todos ellos saludamos, recordándoles que Atalaya se escucha en todo el mundo a través de nuestras distintas redes sociales. A todos ellos, a los que nos escuchan, gracias, muchas gracias. Reciban a cambio un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, y en este momento también el saludo es para el sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien está ahí en la cabina de Radio Atalaya. Muy buenos días, sociólogo, director de Cinemaras. Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla. De la misma manera al compañero Alcides Montilla, Carlitos Pacheco, día viernes 23 de octubre del 2020. Para entrar en coro, mi querido Alcides, viernes, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? El viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, desde hace mucho tiempo el cuerpo sabe cuándo es viernes, pero ahora que estamos en esta emergencia, en estas cuarentenas, como que el cuerpo se está adaptando a otro tipo de viernes, no un viernes festivo, sino un viernes para estar regularmente en la casa en unos casos y en otros pues seguir con las medidas biosanitarias para enfrentar esta pandemia, el tema de Stalin. Así es, mi querido Alcides. El día de hoy vamos temprano a aperturar también nuestro programa con nuestro invitado panelista de los días viernes, el doctor Byron Lombe Castillo. Luego de las 7:10 tendremos una entrevista con Carlos Rabascal, precandidato a la vicepresidencia. Le digo precandidato porque todavía esta candidatura, este binomio, no está en firme en el Consejo Nacional Electoral. Y aún más cuando el movimiento ahora ha anunciado la objeción a la candidatura de Carlos Rabascal. Vamos a analizar todos estos temas con nuestro invitado. Mientras tanto, conoceremos los titulares en las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Teresa. Claro que sí, iniciamos este recorrido informativo con diario El Universo, cuya portada impresa destaca en su nota principal: aglomeración en recintos se controlará a través de videos. Para la jornada electoral del próximo 7 de febrero, el Servicio Integrado de Seguridad, el ECU 911, tiene previsto habilitar la herramienta denominada Distancia 2, que mide el distanciamiento social a través de videos y con ello controlar aglomeraciones en los recintos de votación durante esos comicios en todo el país. De esta manera se intentará prevenir que haya un mayor número de nuevos casos de COVID-19, ya que existe preocupación en las autoridades gubernamentales por el cuidado sanitario que deberá mantenerse durante esa jornada. La expectativa surge por los reportes oficiales de más de 76,000 aglomeraciones, más de 187,000 escándalos y más de 25,000 fiestas y más de 1,000 manifestaciones políticas y 20,000 concentraciones políticas desde que se inició la pandemia. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, conoció ayer cómo funciona este programa, este sistema distanciados, y se la exhortó a realizar un trabajo conjunto para evitar aglomeraciones en la organización de los comicios electorales. También un tema que tiene que ver con el COVID-19, incremento de estos casos en Cuenca inquieta a las autoridades. Varias personas, sobre todo de las entidades de salud, han señalado que hay un repunte y está directamente relacionado con la movilidad de las personas, aunque se indicó que hay más ingresos de pacientes a los hospitales públicos y que las camas de UCI, de unidades de cuidados intensivos, siguen copadas. Sin embargo, no se puede calificar a esto
como un rebrote, señalan las autoridades de Cuenca. También en este mismo tema, AstraZeneca seguirá con su vacuna pese al fallecimiento de un voluntario en Brasil, que seguirá con las pruebas de su vacuna contra el COVID-19. Vamos ahora a otros temas. Reclamos tras libertad de menor. La policía se mostró descontenta luego de que fue liberado un menor de edad detenido en Durán por portar armas de fuego. Así también en el plano económico, rebaja en precios de televisores atrae a clientes. Diversos locales comerciales de la ciudad presentan algunas ofertas, las que aprovechan los compradores ante el aumento de aranceles en estos artefactos. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura fijará el precio de la caja del banano. Hoy está previsto que ese ministerio decida el precio de la fruta para el 2021. Así también, trabajadores se movilizaron en la capital. Manifestación convocada por el Frente Único de Trabajadores se desarrolló en Quito de manera pacífica. En otros temas, Guayaquil y sus espacios patrimoniales. Un recuento de lugares y edificaciones con valor histórico de la ciudad presenta a diario El Universo a propósito del bicentenario de la ciudad. Y por otro lado, la selección de Ecuador mejora su ubicación en la clasificación de la FIFA. La tricolor ascendió a 4 lugares y se ubicó en el puesto número 60 en el ranking del mes de octubre. Vamos ahora a revisar la Secretaría de Movilidad. El Consejo analizó el borrador de la ordenanza para el Sistema Integrado de Transporte Público que define tarifas, sistemas de recaudo y rutas en la capital. Por otro lado, $1.000 millones en liquidez busca el BIES. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta ya con la norma para endeudarse en el exterior e invertir en afiliados y en el sector productivo. Usará su cartera como garantía, señala el comercio. Por otro lado, la segunda ola de la pandemia ataca con fuerza a Europa. Con más de 41.000 casos, Francia extendió el toque de queda. Los contagios aumentan en el continente europeo. Hay que estar pendientes también nosotros de lo que sucede aquí en el país. Por otro lado, diálisis en casa reduciría costos para el Ministerio de Salud. Se plantea esta alternativa para dar atención a las personas que necesitan este tipo de tratamiento médico. Por otro lado, Guayaquil hará vigilancia en 24 zonas. Número Finalmente, el turismo interno reporta una recuperación progresiva, anota Diario El Comercio. Y en Diario Expreso, en su página web, destaca delincuentes disfrazados de enganchadores en la bahía. Son estas personas que se encargan de atraer a los clientes, así que otra modalidad de robo. Por otro lado, la Superintendencia de Bancos avaló las operaciones del ISPOL, destaca también Expreso. En otros Y el IES dice que sí hay camas libres en los hospitales, pero el municipio sube la vigilancia. En los Ceibos hay 57 cupos para hospitalización. El ingreso de pacientes hasta septiembre en ese sanatorio ha disminuido desde marzo en un 44.18%. 6 de la mañana con 41 minutos. De esa manera concluimos este recorrido informativo, estimados sociólogos. Muy bien. No sé si está en línea ya nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo, una extensa agenda para el debate y para la discusión a nivel nacional al término de esta semana, con fecha 23 de octubre del 2030. Lo primero, analizar un poco lo que ocurrió el día de ayer, ¿no?, sobre estas anunciadas movilizaciones. Evidentemente hay una distancia muy grande respecto a lo que ocurrió el día de ayer con lo que ocurrió en el mes de octubre. Esta convocatoria tuvo una falta de respaldo a nivel de despliegue y participación de otros actores y movimientos sociales, y también la fuerza pública parece que estuvo preparado para evitar los temas y los hechos que se sucedieron en el mes de octubre. El doctor Byron López Castillo está con nosotros, le damos la bienvenida y vamos a abordar con él el tema relacionado a todo este proceso electoral y fundamentalmente las inscripciones de candidatos con sus características, con sus opciones y también
con la posición que tiene el Consejo Nacional Electoral frente a impugnaciones permanentes que hasta ahora se mantienen después de haber confirmado que hay 11 binomios ya confirmados ya por el Consejo Nacional Electoral. Doctor Byron López Castillo, le damos la bienvenida y buenos días. Buenos días, mi querido Stalin, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, el proceso electoral está en camino. En este momento se habla de 17 precandidaturas inscritas en el Consejo Nacional Electoral, de las cuales se habla que están 12 aprobadas para participen en el evento electoral de febrero. Este es un tema que merece un análisis muy detenido por parte de quienes hacemos opinión pública. Un país que tiene 17 candidaturas a la presidencia de la República, que está demostrando una evidente fragmentación en la lucha política. No es posible que de la noche a la mañana surjan candidaturas que no tienen ninguna significación nacional. Son personas totalmente, muchas de ellas desconocidas, totalmente alejadas de la realidad nacional. Entonces, esto pone a la ciudadanía en la difícil tarea de poder escogitar quiénes podrán ser los candidatos que puedan ser mandatarios del país a partir de mayo del próximo año. Por otra parte, un asunto importante que debemos notar es de que ninguno de los partidos políticos o movimientos políticos que participan en las elecciones, con excepción de uno o dos, han presentado un verdadero plan del gobierno, una plataforma electoral y un programa con aspiraciones populares para largo plazo. Esto demuestra una carencia total de valores en el país en lo que se refiere al aspecto electoral. La ley y la Constitución disponen que para poder participar en un evento electoral se necesita que los partidos políticos pongan a consideración a la ciudadanía su plan de gobierno, su programa de trabajo para los próximos 4 años, con miras inclusive más allá de las elecciones y del tiempo que dure su mandato. Esto tiene la razón importante de que sea puesto en la ley a exigir a los partidos que se preocupen por estudiar la realidad nacional, enfrentar las consecuencias de la pandemia y de la crisis económica provocada por el despilfarro del dinero que hizo el gobierno anterior en los 10 años de su administración. Pero nadie hasta este momento puede pensar qué es lo que dicen los partidos políticos y los movimientos y los candidatos para poder salir de esta crisis económica. Y no solamente es económica la crisis, es una crisis ética, es una crisis política y una crisis moral y una crisis social que demandan una verdadera preocupación por parte de todos los partidos políticos y desgraciadamente, repito, ninguno de ellos tiene un programa de gobierno ni una plataforma de lucha para el próximo periodo que deben gobernar. Junto a esto existe una situación sumamente inexplicable del Consejo Nacional Electoral que va de tumbo en tumbo, creando una angustia popular y que no haya la verdadera claridad en su gestión. Están aprobándose candidaturas que no cumplen las formalidades legales. Están, parece, destinados estos candidatos a llegar a ser, si llegaran al poder, como consecuencia de gestiones que realiza el Consejo Nacional Electoral totalmente alegadas, que no debería, porque hay un propósito no claro de la participación que todos tienen, cumplan con su función. Hay una división en el Consejo Electoral entre una mayoría y una minoría. La minoría se encarga de destacar que no existe, por ejemplo, un plan concreto para las elecciones próximas. De tal manera que hay incertidumbre cuando debe haber en este momento una claridad y una pristinidad para poder creer que el proceso electoral vaya a ser un proceso transparente y no la posibilidad de que se pueda hablar de un fraude
o de manejos dolosos en el puntaje de los votos. Todo esto pone al país en una situación sumamente grave. Aparte de esto, todavía no hay un gran alto porcentaje de ciudadanos que se hayan decidido por una candidatura, como dicen las encuestas, porque desgraciadamente no hay la candidatura que llene de verdadera aspiración del pueblo. Esto es así a grandes rasgos, señoras y señores, un análisis sucinto de lo que está produciéndose en el ámbito electoral. Hay que pensar en la base de su análisis, doctor, que hay que generar una profunda reforma estructural a nivel de la institucionalidad, fundamentalmente en aquella que tiene que ver con las institucionales a nivel de control y de participación y de valores de participación de los ciudadanos en el marco de los derechos que les asiste. Esto implicaría plantear a futuro una reforma en el orden constitucional, como algunas ya se han venido dando, o en su defecto una convocatoria a una asamblea constituyente para revisar todos estos aspectos, o se soluciona con el carácter ético que quienes administran, en el caso de la justicia, en el caso de la participación, administran exhibir reglamentaria, en el caso del Consejo Nacional Electoral, que sea aplicada en su pureza original y no en el marco de interpretaciones o juegos de intereses que no corresponden al valor de la soberanía y del tutelaje de ese derecho que tienen los ecuatorianos de elegir y ser elegidos. Así es. La ley dispone que el Consejo Nacional Electoral es el máximo organismo del manejo electoral, sobre todo en el momento de elecciones. Por eso es necesario, repito, que debe haber habido, y lamentablemente no hay, una claridad en el pronunciamiento de sus actos. Ese espectáculo, repito, no muy agradable de una mayoría y de una minoría. También hay discrepancias de criterios, porque en un cuerpo colegiado siempre existe diferencia de opiniones, pero no es correcto que se haga pública una diferencia tan notable en donde se dice claramente que quien dirige el organismo y la tal mayoría hacen las cosas a espaldas de los otros dos, y por lo tanto estos en cierto momento desconocen lo que está sucediendo en el interior del organismo al que pertenece. Esto no está bien. Esto demuestra que no hay una claridad y una transparencia, repito una vez más, en el manejo de la cuestión electoral. Desgraciadamente, pues las cosas están así. Hay tiempo como para que se pueda cumplir un propósito mejor, sí. Si hubiera el propósito correcto y sano de componer las cosas, se puede esperar que ellos, los miembros, se reúnan, tomen decisiones, luego de un debate interno en el que puedan discrepar, pero que públicamente salga algo claro, positivo, y que no demás el comentario de que están actuando a espaldas de la realidad. Es necesario que el pueblo ecuatoriano reaccione un poco dentro de este marasmo en que vive a consecuencia de la pandemia y exija al Consejo Nacional Electoral que actúe con más claridad y con más apego a la ley. Ese debe ser el mensaje que nosotros enviamos desde aquí a la sociedad ecuatoriana, para que también se involucre en este problema y haga escuchar su voz, como ya lo ha hecho en cierto momento, pero no con una fuerza que debe. Perfecto, Alcides. Gracias, Stalin. Saludamos al doctor Byron Segundo López Castillo. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Doctor, usted vio ayer la lánguida manifestación del FUT. Más parecía que era una concentración de uniformados que una concentración y marcha de trabajadores. No sé si por ahí habían dirigentes indígenas, pero da la impresión de que se agotaron los argumentos, se agotaron las propuestas de los trabajadores. Escuchábamos a los dirigentes consignas desde hace 40 años. No hemos avanzado ni siquiera en eso, doctor López. ¿Cuál es su comentario? Efectivamente, usted nota un asunto importante que debe ser analizado por nosotros someramente. El acto de ayer
fue totalmente pobre en cuanto a la participación de la gente que intervino en ese evento. Comparado con el acto salvaje de octubre del año pasado, en donde hubo un vandalaje premeditado, porque se fue concretamente a atacar instituciones y a destruir la ciudad de Quito en la forma en que se lo hizo, el día de ayer hubo una orfandad de participantes. El número de participantes fue totalmente poco, con la presencia de dirigentes viejos que vienen manejando al sector laboral desde hace muchos años, sin que hayan cambiado el discurso y sin que haya cambiado la imagen de ellos en su calidad de dirigentes. Esto demuestra que, por ejemplo, el movimiento indígena el día de ayer no salió porque no salió frente a la acusación frontal que hubo en octubre de que ellos fueron propiciadores o engañados cuando se produjeron los acontecimientos lamentables que lamentó el país. Ayer no salieron los trabajadores del país en un número totalmente reducido. Mayor fue el número de policías que controlaron el desfile de los elementos que salieron a protestar. Y junto a esto hay un hecho más notable todavía, que los pocos o muchos que salieron no fueron capaces de decir al Ecuador qué es lo que quieren y para qué se quieren que hayan salido. Porque una cosa es el grito estridente de cualquier eslogan que son viejos en la lucha política, y otra muy distinta hubiera sido que al final de su manifestación se hubieran dicho al país: hemos salido para esto, no solamente para gritar, sino para exigir lo siguiente concretamente en un proyecto que le entregamos al gobierno para que escuche la voz de los obreros en una forma concreta y clara. Eso no hubo. Esto demuestra una carencia total de liderazgo en la lucha que tienen estos sectores que lamentablemente están manejados por los mismos individuos de hace 10, 12 o 14 años que no cambian la estructura mental y siguen gritando los mismos gritos de hace años sin que haya todavía una renovación en lo tocante a lo que debe ser una dirigencia popular bien dirigida y bien orientada. Esa es la crítica que podemos hacer al acto realizado el día de ayer en la ciudad de Quito. Intrascendente totalmente, por cuanto no es que hablemos que no se debe protestar. Sí, la protesta está garantizada por la ley, una protesta culta, cívica, altiva. Ayer tenemos para criticar es que no hubo una coordinación en lo tocante a quienes dirigían y más grave todavía que fuera lo que pedían. Entonces esto demuestra una orfandad de liderazgo que también es muy grave en este país. Stalin. Sí, yo creo que su análisis y la pregunta y la reflexión de Alcides nos lleva un poco a pensar que también hay que generar en este momento una renovación más allá de los cuadros en términos de representaciones gremiales que también deben ser renovados. Las propuestas que se generan no sean en base a consignas, sino en base a acciones programáticas o propuestas programáticas que, como dice nuestro invitado, el doctor Byron López Castillo, debe de una y como era antes. Siempre se pensaba y se pedía que se reciba una comisión por parte del gobierno, cuando había una acción consensuada entre las partes, cuando los gobiernos se adelantaban a los hechos, a los consentimientos y generaban consensos y terminaban estas manifestaciones justamente el plan y creen que a partir de eso el gobierno o los gobiernos van a reaccionar inmediatamente y favorablemente. Yo creo que es lo contrario, no es la forma como deben de reaccionar los gobiernos. Yo creo que los consensos, los acuerdos previos son importantes y de esa manera el derecho de resistencia y a la movilización está garantizado y al mismo tiempo está legitimado
y visto por los ciudadanos como un derecho puesto en práctica. Doctor. Así es, efectivamente, lo que usted anota es la realidad. Está bien la protesta, está garantizada por la ley, una protesta cívica, culta, orientada hacia mejores propósitos. Pero lo ideal sería, como usted anota con mucha claridad, que se repitiera ahora lo que pasó siempre en este país en muchas otras manifestaciones, que luego de la manifestación pública los dirigentes iban al Palacio de Gobierno para plantear al país a través de su mensaje una propuesta concreta al gobierno de turno. Recordemos lo que hizo Rodrigo Borja cuando la primera manifestación de los indígenas salió a Quito, que vino de todo el Ecuador a esta ciudad. Borja los recibió personalmente, les puso carpas y les puso asistencia médica para atender a quienes se hayan cansado por la fatigosa caminata. Y luego de al haberlos recibido personalmente en una plaza de Quito, les pidió conversar y ellos aceptaron esa movilización y fueron a conversar con el gobierno y a plantearles las aspiraciones que tenían. Eso es lo civilizado y eso es lo positivo. Pero una protesta para gritar y gritar y gritar no lleva a nada. Estamos viendo cómo en el mundo, y especialmente en América Latina, se están produciendo hechos graves que atentan contra la seguridad de una ciudad. Se lleva el propósito de destruir en vez de construir. Destruir es fácil, construir es difícil. Se atacan iglesias, se incendian iglesias, se destruyen monumentos, se despilfarran las pocas obras públicas que hay, destruyéndolas en forma miserable y egoísta y criminal. Eso no está bien. Lamentablemente esto pasó en octubre del año pasado aquí en Quito, en donde se destruyó la ciudad, como dije en su momento. Ayer ya no hubo esto, pero en cambio faltó lo de fondo. ¿Qué es lo que quieren? ¿En qué forma se plasma esa inquietud colectiva? Que no puede ser otra que un mensaje entregado al gobierno luego de la terminación del acto masivo. Esto no hay, solamente hay el deseo de gritar y de ofender y nada más. Nos falta entonces un concepto claro de lo que debe ser un liderazgo, porque no es posible que sean los mismos dirigentes que están dándole la vuelta los que sigan gritando y gritando, lo mismo que gritaron hace 10 años. No han cambiado ni los gritos, menos los procedimientos para llegar a un convencimiento pleno de que deben actuar con criterio de país y no del movimiento determinado. Muy bien, doctor. Así es como podemos terminar este comentario en la mañana de hoy, pidiéndole a la dirigencia del país, laboral, social, empresarial, estudiantil, gremial, de toda naturaleza, que cambien la política y no solamente vivan del grito, sino que sean las portadoras de nuevas posiciones plasmadas en proyectos y programas que deberían ser presentados a consideración del gobierno como una demostración clara de que estos grupos sociales quieren el cambio del país positivo y no solamente a través del grito. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por sus comentarios de análisis en estos escenarios que realmente necesitan ser orientados, esclarecidos, para que a futuro, en la práctica, estas razones de demanda social sean constructivas, proactivas y no destructivas, como ocurrió en el mes de octubre. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Vamos a ir con nuestros anunciantes, volvemos inmediatamente. No se mueva de nuestro dial, porque inmediatamente iniciaremos una entrevista con Carlos Rabascal, precandidato a la vicepresidencia, con el candidato a la presidencia, el señor Arauz. Vamos con nuestros anunciantes, volvemos inmediatamente. Categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio.
Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0008, CNE, Elecciones Generales En UTE, 2021. creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, Canciller UTE. Los invito a la UTE porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. EMAPAC rinde homenaje a Guayaquil en sus 200 años de independencia. Por eso, en homenaje al bicentenario de esta ciudad aguerrida, seguimos trabajando incansablemente para ejecutar obras que garanticen reactivación de la economía a través de la generación de empleos y un servicio con agua potable de calidad a cada uno de los hogares de los más de 3 millones de guayaquileños. Porque estamos seguros que trabajando juntos, el Guayaquil que soñamos se levanta con obras. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 5 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Tal como se había anunciado en el primer bloque, ya está junto a nosotros conectado el ingeniero Carlos Rabascal Salazar, precandidato a la vicepresidencia de la República por UNES, junto con Andrés Arauz. Estamos listos ya para iniciar este diálogo, estimado sociólogo. Le damos la bienvenida al precandidato a la vicepresidencia por UNES en la papeleta con el señor Arauz. Y vamos a conversar con Carlos Rabascal algunos temas que hoy están en el debate de la agenda nacional en el marco de todo este proceso electoral de cara a las elecciones del 2021. Una nueva impugnación a su binomio. Es la segunda que se hace. Quisiéramos un poco que usted le aclare al país en qué situación está inmersa de impedimento para ser candidato a la vicepresidencia. Bueno, habría que ver si esa... Bueno, primero muy buenos días, Stanley, muy buenos días a la audiencia de Radio Atalaya y de tu programa. Una ruta de querer seguir ensuciando la política ecuatoriana y es evidente que hay una estrategia de querer dilatar nuestra calificación para hacer posible nuestra participación. Y en ese sentido vale la pena recordar entonces qué es lo que ha pasado en relación a este proceso electoral en términos de ausencia de transparencia y en términos de interferencia. Recordemos que el propio Consejo Nacional Electoral fue presionado por el Gobierno Nacional, por la Contraloría General del Estado, por la propia Fiscal General de la Nación,
y luego, posteriormente, evidentemente, por una presión política del movimiento Creo, que ha pretendido, a través de sus consejeros y sus aliados al interior del Consejo Nacional Electoral, proscribir primero la participación del expresidente de la República, Rafael Correa, luego la del binomio en sí, y ahora la participación de Carlos Rabascal. Pero lo risible de esto, y yo le digo a la ciudadanía, ¿queremos nosotros este tipo de política? Porque el que pretende impugnarme a mí es abogado. Es abogado. No es que no conozca las leyes, manipula las leyes. Y en ese sentido ahora él dice que yo no pudiese participar en el proceso electoral porque tengo acciones en el Banco de Guayaquil. Pero mira tú este hilo conductor, porque tengo acciones del Banco de Guayaquil y a su vez el Banco de Guayaquil tiene acciones y participaciones en empresas offshore que son paraísos fiscales, y eso es lo cual está prohibido, ¿verdad? Entonces también sería prohibido para el Banco de Guayaquil también. Para el señor Lazo, para el señor Lazo. Pero a él no lo impugna, ¿no? Y el Consejo Nacional Electoral califica al señor Lazo. Ahora, pero ¿cuál es la verdad de la milanesa, mi querido Stanley? Y me da mucha pena que tomemos tiempo en hablar de estas cosas. No, pero es necesario aclarar de la opinión pública porque está en el debate nacional. Aclararlo sí, pero digo, me da mucho tiempo. Me da mucha pena que haya que gastar tiempo en aclaraciones cuando lo que deberíamos estar hablando es de cómo sacar al país de la crisis. Hágalo lo más corto. Sí. Bueno, es que lo que pasa es que también ya metido en esto hay que aclararlo bien. Hay que aclararlo. Ya, y te lo voy a enseñar. Mira, esto es un certificado del Banco de Guayaquil que efectivamente, la Cámara va a decirlo, que parcialmente es correcto. Correcto. Y parcialmente es falso. ¿Cómo así? Voy a explicar. Porque aquí habla que yo soy accionista desde el año 93, lo cual es falso. ¿Desde cuándo es accionista usted? Yo soy accionista desde el año 80, pero permíteme 1980. ¿Cómo llegó a ser accionista? 1980. Permíteme decir cómo soy accionista del Banco. ¿Cómo llegó a ser accionista? Y por qué grandes montos soy accionista del Banco de Guayaquil. Resulta que yo me gradúo del Colegio San José La Salle. Discúlpenme la voz, pero estoy recorriendo el país y bueno, me gradúo del Colegio San José La Salle. Y mi primer trabajo es el Banco Guayaquil. Y tú que tienes memoria histórica, Stanley, recordarás que en la década del 70, de los 70, el Banco de Guayaquil quebró. Así fue. ¿Ya? Y que un movimiento ciudadano, liderado por César Durán Ballén Cordobés, fallecido, y Francisco Huerta Montalvo, en aquel entonces alcalde de la ciudad de Guayaquil, entraron en un proceso de reapertura del Banco Guayaquil. Mi abuelo, el doctor Severo Rabascal Artiaga, tenía depósitos en el Banco Guayaquil. Como no se los devolvieron los depósitos porque habían quebrado, como parte de la reapertura del banco, le entregaron acciones del Banco de Guayaquil. Estoy hablando de la década de los 70. Y cuando yo entro a trabajar al Banco Guayaquil, mi primer trabajo, un joven de 18, 19 años, mi abuelo me dice, mijo, para que usted se empodere de su primer trabajo, le voy a transferir acciones por 1.000 sucres. Perfecto. Resulta que en esa época, ese Banco Guayaquil no tenía ninguna participación con offshore ni paraísos fiscales, porque pertenecían a otros dueños. Era una sociedad de capital abierto, ¿verdad? Porque los accionistas, ¿quiénes eran? Los depositantes que se transformaron en accionistas cuando el Banco Guayaquil quebró, ¿sí? Pero vino el feriado bancario, ¿no? Ese feriado bancario, ¿verdad? Esos $1.000. Que licuó esos $1.000 a un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. Pero también habría que pensar, recordar, ¿qué cosa? Gobierno. Es el señor Lazo, el propietario actual del Banco Guayaquil, que tiene mayoría y que además tiene participación en
empresas que están vinculadas con paraísos Pero fiscales. en las dos candidaturas de Guillermo Lazo le han impugnado esta situación. Le han Y el impugnado Consejo toda la vida. Así es. Nacional Electoral le ha dicho, O sea, señores, al Consejo Nacional Electoral le da una especie de semitortícolis, porque mira para un lado nomás. A ver, pero ¿cuántos son las acciones que yo sí tengo en el Banco Guayaquil? Producto de un regalo de mi abuelo, porque a mi abuelo en ese momento, cuando quiebra el banco, no le devuelven los depósitos, sino que le dan acciones. Y mi abuelo, porque quería a su nieto, porque ya falleció, digo, quiere a su nieto, le cede 1.000 sucres a este joven nieto de 18, 19 años. Y que con el feriado bancario, ese dinero se transformó en $3. ¿Esos dividendos cuánto le están produciendo? Estos pues hay que decirle al país, pues, porque es un accionista tan minoritario. Sí. ¿No? A ver, mira tú, esta es la participación de supuestamente mis acciones en relación a todo el paquete accionario del Banco Guayaquil. 0.000000007 millonésimas. ¿Ya? Esas son las acciones que dice el señor Aulestia que yo tengo en el Banco Guayaquil y que por eso no debería aceptarse mi candidatura. Pero bueno, el señor Aulestia es abogado. Se supone que conoce el derecho. ¿Y usted pero lo conoce al señor Aulestia? No, ni lo conozco. ¿En la vida profesional? No, no lo conozco. No lo conoce absolutamente. No lo conozco. Bueno, perfecto. Y tampoco lo quiero conocer. A ver, no lo conozco. Pero mira tú, cuando un abogado recorta la ley, significa que quiere manipular y quiere inducir a los magistrados, a los consejeros a cometer un error. Lo que uno dice es, ¿por qué lo hace? Claro. ¿Para ganar 15 minutos de fama? ¿O lo hace producto de una estrategia política para ensuciar la campaña y para dilatarla? Es lo segundo. ¿Y sabes por qué? Porque el señor Aulestia fue candidato, pues, por el movimiento Creo a las elecciones opcionales. Entonces, esto es un tramado. Es un juego de intereses, partidarios, lo que sea. Correcto. Que sale el movimiento Creo, que sale el señor Lazo y compañía, y utiliza la operadora. Y si usted era consciente de una prohibición que realmente calificación de la ley en términos de prohibición. En el artículo primero, en la sección primera relativa a prohibiciones, es que esto ustedes, ciudadanía, amigas y amigos, deben tenerlo claro. Porque cuando un abogado corta la ley y no la lee completa, este señor a lo mejor es capaz hasta de robarse un proceso dentro de toda la documentación dentro de un proceso legal, ¿no? Porque esto es una mala práctica. Y eso incluso los colegios de abogados deberían sancionar, porque es faltar al código de ética. ¿Qué dice entonces la sección 1 relativo a las prohibiciones? La participación en capitales bajo condición de socios, accionistas, constituyentes, beneficiarios o cualquier modalidad respecto de cualquier tipo de derechos representativos de capital en sociedades que a su vez sean propietarias de capitales en jurisdicción o regímenes considerados como paraísos fiscales. Se excluyen las inversiones en fondos de ahorro, fondos de jubilación, seguros de vida, seguros de salud, realizadas en empresas no domiciliadas en paraísos fiscales, así como inversiones